Buenas chicos, chicos, mamá, papá, quien sea que vea este vídeo, que probablemente nadie. Esto es como todos los inicios, así que tampoco me espero aquí ser el maldito Rubius, ¿vale? La finalidad de este vídeo básicamente es explicar y dar contexto de por qué decidí hacerme entrenador personal. Primero aclarar, todavía tengo el árbol de Navidad, en mi casa siempre es Navidad hasta que llega verano. Hasta que no termine verano, en esta casa es Navidad. Ya está, es lo que hay. Si no te gusta, no pasa nada. A mí me encanta la Navidad y voy a tener el árbol ahí hasta que sea verano. Dicho esto, voy con la historia. Poner en contexto, ¿vale? Que yo desde que era un niño, desde que era pequeño, siempre he sido un niño muy gordito, nunca he hecho deporte, a pesar de que me encantase el deporte, válgase la redundancia, siempre he tenido muy malos hábitos, muy malos hábitos. Esto hizo que a medida que pasase el tiempo, hasta que yo me hice un chaval de 15 años, 16 años, que empecé a hacer algo más de deporte y mi físico mejoró algo. Cuando yo dejé de hacer deporte a eso de los 17, 18 años, por lo típico de que te echas novia y dices, va a hacer deporte, supo. Me quedo aquí con mi novia y listo. Esos malos hábitos se fueron pronunciando, se fueron intensificando hasta que llegué a pesar 100 kilos. Os voy a poner por aquí las fotos, los vídeos que tenga de yo pesando 100 kilos. Me acostaba muy tarde, muy poquitas horas, comía fatal, no entrenaba, el fin de semana me iba de fiesta, pero se juntaron tantas cosas en mi vida que yo decía, tengo que hacer un cambio. Yo no me siento a gusto con la vida que tengo. Lo único que tenía así bueno en aquella época era el trabajo que tenía. Trabajaba a 5 minutos de casa, no era nada activo, o sea, un trabajo muy sencillo, muy fácil, prácticamente no hacía nada. Yo trabajaba de vigilante de seguridad. Era un trabajo que a mí nunca me llenaba, o sea, era algo que yo decía, yo no me veo aquí. Yo siempre he tenido la sensación de querer hacer algo que a mí me apasionase, a pesar de que pudiese cobrar menos. Sobre todo de vivir donde yo siempre he querido vivir, porque a mí me encanta la montaña y siempre he querido vivir en la montaña. Por lo tanto, necesitaba hacer un cambio. No solo mis hábitos, mi físico, mi actividad física era nula, sino que además mi mentalidad era nefasta, o sea, tenía un mental bajísimo. Decidí cambiarlo absolutamente todo, sobre todo empezando desde la mentalidad. Yo desde pequeño siempre me ha encantado el mundo militar, siempre me ha encantado ver películas de militares, siempre me ha encantado jugar con muñecos de militares, siempre me ha gustado el tema de la jerarquía militar, de las disciplinas que tienen, de los rectos que son, de la fuerza que tienen, siempre me había encantado y me había llamado la atención. Decidí que mi cambio físico no solo sería estético, sino también sería por un objetivo, y este objetivo era ser militar. Lo tuve muy claro y me puse a prepararme a ello. Pensar que yo venía de pesar 100 kilos, de no hacer absolutamente nada y que tenía que cambiar ya. A pesar de tener una mentalidad muy nefasta y a pesar de tener muy malos hábitos y no haber hecho deporte y tal, soy una persona que cuando se compromete a algo puede pasar de 0 a 100 y lo puede mantener. Para mí es algo sencillo y es donde yo me siento cómodo. Si no pongo el foco en algo al 100%, no lo saco. Entonces decidí meterme al gimnasio y como buen friki que soy empecé a interesarme muchísimo por el tema nutrición y muchísimo por el tema de entrenamiento. De hecho, me salió un vídeo en YouTube de Fufi, que hoy en día tiene 200.000 canales. Me salió un vídeo de él levantando un peso muerto, si no recuerdo mal, creo que eran 270, 280 kilos en peso muerto. Para mí eso era una burrada, era una locura. Yo veía esos vídeos con tanta energía, tanta potencia que era como mi testosterona ya aumentaba solo. Todo lo que es el tema de deportes de contacto, de mover muchas cargas, películas de acción, todo este tipo de, vamos a decir, cosas de hombres a mí me elevan la testosterona, me elevan el ánimo. Yo quería hacer eso, ya que iba a entrenar, ¿por qué no iba a hacer eso? La rutina que yo me fui formando era algo tipo estilo power building, ¿vale? Tenía sesiones en las cuales me centraba en la fuerza y sesiones en las cuales yo me dedicaba a lo que era crear masa muscular. El tema es que estuve 2 años preparándome. A mí esta rutina me encantaba. No será la más óptima para crear masa muscular, pero a mí me flipaba. Y de hecho la que voy a hacer el día de mañana, cuando ya esté hasta los de hacer lo que hago de la forma más eficiente y científicamente, voy a hacer la frecuencia 1, que es la que a mí más me molaba y la que más me hacía progresar, que esto es lo más importante si quieres tener un cambio físico. El tema es que en estos 2 años tuve dieta muy rígida, tenía dobles sesiones de entrenamiento porque yo entrenaba boxeo y según salía de boxeo me iba a entrenar pesas, luego por la tarde me iba a correr, o sea, realmente era una triple sesión al día. Era una locura la cantidad de actividad física que yo me metía, o sea, era una burrada. De no hacer nada, hacer eso era una locura. El tema es que a mí me daba mucha ansiedad por la comida, muchísima, porque metía mucha actividad física, el déficit energético que yo creaba era muy alto y luego los fines de semana compensaba porque no aguantaba esa dieta tan rígida. Conseguí bajar de peso, pero me costó muchísimo, me costó 2 años conseguir un físico que es sencillo de conseguir en 6 meses, un año si te lo propones y lo haces con calma, lo haces con inteligencia. A mí me costó 2 años, a pesar de que yo iba a entrenar
entrenar siempre, recaía. Siempre con la comida, ojo, yo iba bajando pero rebotaba. Bajaba más, rebotaba. Y eso al final fue haciendo como una escalera. El tema es que en todo este trayecto yo siempre entrenaba con amigos. Y como bien he dicho, era un friki, me encantaba enterarme de todo, de cómo podía mejorar los entrenamientos, cómo podía mejorar la dieta, qué técnicas podía hacer aquí, qué técnicas aquí, cómo se hace este ejercicio, cómo lo otro. Y todo eso lo enfocaba tanto en mí como en mis amigos. Y eso hacía que yo no solo evolucionase mucho más rápido, sino que ellos también evolucionasen muchísimo más rápido. Y esto a mí me encantaba. O sea, yo me daba cuenta de que a mí me encantaba ir al gimnasio a entrenar y tener ahí a mis amigos para poder ayudarles con sus entrenamientos y a poder ayudarles con sus cambios físicos. A mí eso me encantaba. Sinceramente, de las mejores épocas que he vivido a la hora de entrenar. Metíamos un volumen estratosférico, todo al fallo, nos daba todo igual, una locura. Algo que a día de hoy sería ser el Lord Voldemort, literalmente. El tema es que al final, pasado 2 años, medio cumplí mi objetivo. Mi físico mejoró, estuve muy contento con el físico que había conseguido porque era un físico que nunca me había imaginado tener. Conseguí marcas en el gimnasio que tampoco pensaba que iba a poder llegar a tener y sobre todo conseguí pasar las pruebas del ejército, que era lo que realmente yo estaba intentando conseguir, que era mi objetivo, entrar al ejército. Entonces estas pruebas al final sí, se pasaron las pruebas y ya solo quedaba que saliesen las notas de corte para yo tener mi plaza, poder entrar al ejército. El tema es que yo siempre había tenido esa espinita ahí clavada de estudiar algo para ser entrenador personal, porque como os digo, me encantaba, soy un friki, me encantaba estudiar de todo relacionado con el tema del ejercicio y nutrición. Y todo eso que aprendía, ayudar a mis amigos con la técnica, volumen de entrenamiento, con intensidad, eso me encantaba y siempre tenía la espinita ahí. Al final salieron las notas, aprobé, pero me quedé de reserva. Y esto significa que cuando te quedas de reserva tienes 15 días para que o bien alguien caiga, alguien se vaya, alguien no aparezca o se lesione y por lo que sea tiene que entrar alguien a relevarle. Pero de las plazas que tú hayas echado o hayas dado la nota para poder entrar. En mi caso, pasaron los 15 días, no tuve suerte y tenía que volver a cumplir todo ese proceso. A pesar de haber tenido mi cambio, fue una temporada en la que lo pasé fatal a nivel de comida, porque vídeos de nutrición tienes un montón de vídeos, pero son tan dispares que al final acabas cometiendo locuras. Y mi dieta, aparte de ser muy rígida, era un desastre. O sea, tenía los hidratos súper bajos, tenía un déficit súper prolongado porque quería conseguir bajar de peso y todavía no me veía con un físico que a mí me gustase. Era una locura. Mi dieta era una basura, literalmente. Entonces yo dije, vale, vamos a parar. Como quería ser entrenador personal, decidí formarme con el CPE de Fit Generation, poder tener una temporada de tranquilidad, porque había estado 2 años en un déficit energético muy tocho, con muchísima actividad física. Mi mente necesitaba descansar. Y ya no solo mi mente, sino que también mi cuerpo. Y decidí formarme mientras entrenaba para buscar el rendimiento a nivel de peso muerto, sentadilla y press banca. Gracias a formarme con Fit Generation, mis progresos aumentaron muchísimo más rápido. Y ya no solo los míos, sino los de mis amigos. Y eso me hacía muy feliz. Me encantaba. Y por eso decidí abrirme una cuenta de Instagram para poder ayudar a otras personas con la situación que tienen, que es la que yo viví en aquel entonces, con un físico que no le gusta, con una autoestima baja, con una mentalidad nula, que no saben qué comer, no saben cómo entrenar, no saben qué ejercicios hacer, qué splits, si esto está bien, esto está mal, poder ayudar a nivel mental, poder ayudar con los niveles de la ansiedad, etc. El tema es que estas plataformas son muy dopamínicas y el contenido que tienes que hacer es muy rápido, muy directo. Y al final a mí se me quedaba poco. Sentía la necesidad de tener que expandir mis conocimientos al igual que los hacía con mis amigos. Y por eso decidí abrirme este canal de YouTube para enseñaros ejercicios, rutinas de entrenamiento, recetas fitness, hablar sobre la mentalidad, cómo mejorar ciertos aspectos de tu vida, cómo enfocar objetivos, cómo vencer la ansiedad con la rutina de entrenamiento o con la dieta, desmentir creencias, mitos, básicamente un poco de todo. Y esa es mi historia, como un chaval que pasó de ser un chico gordo y que no hacía nada de deporte a ser hoy en día un entrenador personal que quiere ayudar a otras personas. Así que chicos, chicas, mamá, papá, quien esté viendo este vídeo, espero que le des like, que me sigáis y sobre todo que estéis atentos a nuevo contenido que voy a subir, que seguramente que os va a ayudar. Un saludo.